Muy bien, siendo las 3 de la tarde en punto, muy buenas tardes con todos los presentes, señor fiscal, señores abogados. Se hace presente esta sala de audiencias el juez a cargo del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria. Por disposición superior, haciéndose cargo del despacho del tercer juzgado nacional de investigación preparatoria por vacaciones de su titular. En la solicitud de autorización de viaje formulada por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard en la investigación preliminar que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Para efecto de registro se deja constancia que la presente incidencia tiene asignada el número 19-2018-1. A efecto de verificar la asistencia de ley, señor asistente, sírvase dar cuenta. Buenas tardes, señor magistrado, sujetos procesales, público presente. Doy cuenta a usted que ha concurrido por parte de la Fiscalía el doctor José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Por parte de la Procuraduría, el doctor Jorge Miguel Ramírez Ramírez, procurador público ad hoc, teniendo como su interconsulta a la doctora Giselle Vanessa Andía Torres. Por parte de la defensa del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, el doctor César Augusto Nakazaki Servigón, teniendo como su interconsulta a la doctora Gladys Vallejo Santamaría y el doctor Renzo Paolo Miranda León. Asimismo, señor magistrado, doy cuenta a usted que han sido presentados 2 escritos a la fecha. El primero presentado por la Procuraduría, teniendo como su milla oposición a pedido de viaje del investigado, y el segundo por parte del Ministerio Público, señalando se solicita nueva fecha para la audiencia. Es todo lo que doy cuenta a usted. Okay. Al escrito presentado por la Procuraduría, encontrándonos en etapa de diligencias preliminares y no habiéndose constituido aún como parte del presente proceso, téngase por no presentado. Al pedido formulado por el señor fiscal. Señor fiscal, lo escuchamos. Buenas tardes, señor magistrado, a los señores abogados de la defensa y los representantes de la Procuraduría aquí presentes. Señor juez, el Ministerio Público, a través de la resolución de la Fiscalía de la Nación número 2701-2008-MP-FN del 26 de julio del 2018, ha dispuesto la incorporación de quien habla al equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros. Bueno, la denominación del grupo fiscal que se aboca al presente caso. Señor juez, el día de hoy se ha tomado conocimiento que ante su judicatura se había programado una audiencia judicial en la que se iba a debatir el pedido que realiza el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard para que se le autorice a viajar a los Estados Unidos de Norteamérica entre los días 27 de julio al 17 de agosto del presente año. De la misma manera, el día de hoy se ha tomado conocimiento del escrito no solamente que plantea la defensa justificando los argumentos de su pedido, sino también el escrito que presenta el fiscal Marcial Eloy Paucar Chapa, fiscal que integra el equipo especial y que, por encargatura del señor fiscal Hamilton Castro Trigoso, absolvió el pedido de la autorización que planteó la defensa. Sorprendentemente, este representante del Ministerio Público toma conocimiento que el señor Marcial Eloy Paucar Chapa no se opone a la autorización que su judicatura debería extender al investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y en ese sentido, el Ministerio Público, representado en este caso por mi persona, le está solicitando, tenga usted a bien, atendiendo a estas circunstancias precedentes que he expuesto al iniciar esta argumentación,
que se reprograme la presente diligencia. En primer orden, porque el Ministerio Público, en este caso representado nuevamente por mi persona, ha tomado conocimiento de esta incidencia. Segundo, ha tomado conocimiento que el fiscal Marcial Pau Carchapa no se ha opuesto, situación que no nos parece correcta y que lo fundamentaremos oportunamente si tiene usted a bien conceder este pedido, porque se está afectando los intereses del Ministerio Público como defensor de la legalidad, representante de la sociedad y persecutor del delito. Y en ese sentido, y en buena cuenta, y creo que el señor abogado acá presente no se va a oponer, afecta el principio de igualdad de armas, porque frente a él tiene a un fiscal que no se encuentra debidamente preparado porque recién se le ha notificado la causa, y creo que si el señor abogado defensor quiere o busca que de esta audiencia salga un debate provechoso para la judicatura, se adhirá a nuestro pedido de que se señale una nueva fecha en que el Ministerio Público pueda hacer el estudio correspondiente y plantear el por qué su judicatura debe rechazar este pedido de autorización para el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard para que pueda viajar a los Estados Unidos. Eso sería todo, señor magistrado. Señor abogado. Señor juez, señor fiscal, no estamos de acuerdo con la petición que formula el señor fiscal, el cual me parece muy valioso que se integre al equipo especial y aportará mucho, indudablemente, pero no es cuestión de preferencias o simpatías lo que yo vengo a representar, sino la aplicación de ley a favor de mi patrocinado, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard. El señor fiscal está invocando el principio de igualdad de armas o de igualdad de las partes. Y lo primero que hay que precisar es que la contraparte del investigado es el Ministerio Público, no es fiscal provincial especial José Domingo Pérez. Por tanto, solo podríamos aceptar el pedido si mi contraparte, el Ministerio Público, no hubiera sido notificada oportunamente de esta audiencia para que pueda representarse los intereses de la sociedad que representa el Ministerio Público, sino que adicionalmente en este caso, además de tener conocimiento, ya ha marcado posición, porque como bien ha señalado el señor fiscal José Domingo Pérez, ya otro fiscal que también integra el Ministerio Público ha absuelto el traslado. Por tanto, la posición del Ministerio Público está marcada. ¿Podría cambiar la posición del Ministerio Público en la audiencia? Sí, yo no podría oponerme a que, como yo puedo venir con un argumento y en el camino cambiarlo. Pero me pregunto, si hubiese sido el estudio Sousi Nakazaki el que hubiera contestado un traslado y el abogado Nakazaki no hubiera venido y lo hubiera reemplazado el abogado Gladys Vallejo Santamaría, por un problema interno de mi estudio, ¿se podría reprogramar una audiencia? No. El defensor ha sido debidamente notificado y asume la responsabilidad de organizar su posición. El Ministerio Público fue notificado y ha absuelto el traslado. Los problemas internos totalmente atendibles desde la perspectiva interna del funcionamiento de la Fiscalía, el señor fiscal José Domingo Pérez, con su experiencia y capacidad, lo hará valer. Es más, ya nos adelantó cuál es su posición. Y como repito, respecto a que cambie la posición no tenemos problema. Pero en cuanto a que esta diligencia se tenga que posponer, no es posible porque adicionalmente señala una razón. No sé si el señor fiscal provincial ha podido determinar que dentro de nuestros sustentos el examen en la Clínica Mayo para mi patrocinado sería el 6 de este mes. Entonces, es las razones de tiempo de salud las que nos impiden atender el pedido del señor fiscal, porque al igual como tiene el derecho a venir de la manera más adecuada para representar a la sociedad,
mi patrocinado tiene derecho a una respuesta oportuna de acuerdo a la naturaleza del pedido que está realizando. No es un pedido por viaje de estudios, no es un tema laboral, no es un tema recreacional, es un tema de salud, que debe ser atendido con la velocidad que el caso exige y que entiendo que en esa línea el juez le ha dado trámite a esta petición. Por esas razones es que me veo en la necesidad de disentir del pedido del señor fiscal provincial y más bien solicitar que, conforme a lo programado, estando las posiciones expuestas, procedamos a la celebración de la audiencia, porque no hay ninguna razón jurídica para dejar sin efecto la misma. Señor fiscal, ¿algo que agregar? Señor magistrado, se entiende el pedido que está formulando la defensa, pedido el cual, según los actuados, trata de una autorización del 27 de julio al 17 de agosto. El día de hoy es 30 de julio. Lo que está solicitando, o lo que estoy solicitando como representante del Ministerio Público, es que se conceda un plazo prudencial para que pueda sustentar los argumentos por los cuales me opongo al pedido que está formulando Pedro Pablo Kuczynski Godard a través de su abogado defensor. Señor magistrado, si usted tiene bien a considerarlo mañana mismo, si usted tiene bien considerarlo hoy día, en horas de la noche, como representante del Ministerio Público no tengo ningún impedimento en fundamentar mi oposición. Hoy, mañana o pasado mañana. La situación que me motiva a hacerle este pedido es que he tomado conocimiento recién de la existencia de esta causa y me parece que no va acorde a los intereses del Ministerio Público que el señor Marcial Pau Carchapa no se haya opuesto a lo que está planteando la defensa. Ruego a usted, señor juez, que pueda atender mi pedido y encontrar que el mismo se encuentra arreglado a ley. Permítame brevísimamente. El derecho al tiempo razonable es de la parte, no de su abogado. El Estado y no el procurador es el abogado del Estado. La parte es el Ministerio Público, que representa a la sociedad, los fiscales, sus abogados. Y hay un punto más: si la preocupación del señor fiscal va en torno, entiendo, a la posición que ha asumido el fiscal provincial, en la última resolución la fiscalía, el juzgado determina que se oralice el pedido. O sea, la posición de la fiscalía jurídicamente no está incorporado, porque la absolución del traslado no es escrito en el proceso cautelar, sino es oral. Por eso es que el juez correctamente establece la posición con la cual usted absuelve el traslado, oralicen en la audiencia. Entonces, no hay razón jurídica, y agradezco que el señor fiscal se ponga en la posición de la naturaleza de la petición y ofrezca como alternativa que hoy mismo sea o mañana a primera hora. Reconozco ese gesto del señor fiscal, pero como señalé al inicio, yo me tengo que basar en lo que diga la ley. Entonces, mi contraparte no está en estado de indefensión. Los problemas de funcionamiento internos que el señor fiscal hará las aclaraciones del caso no tienen por qué afectar al investigado, que no tiene la culpa de las reorganizaciones que determine, con toda razón, por cierto, el Ministerio Público, para el mejor cumplimiento de su misión. Por eso insistimos en nuestra petición, que se respete ya la audiencia establecida, porque el derecho de las partes está debidamente resguardado. Muy bien. Resolución siguiente. Oídos la solicitud formulada por el señor fiscal y considerando, primero, que el señor fiscal José Domingo Pérez Gómez solicita a este órgano jurisdiccional se reprograme la presente audiencia para ser verificada en otra oportunidad,
sostiene al respecto que recién ha tomado conocimiento de la presente carpeta, toda vez que mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación número 2701-2018 del 26 de julio de 2018, se ha dispuesto su incorporación al equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva a los casos originados a raíz de los actos incurridos por la empresa Odebrecht. En tal entendido, sostiene el señor fiscal que no ha tenido la oportunidad de poder revisar lo que corresponde a sus argumentos, más aún si la absolución que cumplió con realizar el anterior fiscal provincial no la encuentra acorde con los intereses del Ministerio Público. A su turno, el señor abogado de la defensa sostiene que deberá de realizarse la audiencia toda vez que el Ministerio Público ha sido debidamente emplazado con el pedido y con la debida antelación. Considerando siguiente. En este caso es del caso coincidir con la defensa cuando sostiene que los problemas internos administrativos de conformación de los equipos especiales no pueden ser atribuidos a los imputados. En tal entendido, el argumento esgrimido por el señor fiscal de haber sido recientemente incorporado a la presente investigación no resulta del todo válido para disponer una nueva fecha de esta audiencia. No obstante, es del caso otorgarle un plazo prudencial para que pueda ordenar los argumentos que él mismo ha señalado que no comparte de los que ha absuelto el anterior fiscal provincial al presente pedido. Por lo tanto, este juzgador considera que a las 4 de la tarde resulta un tiempo prudencial para reanudar esta audiencia, por el motivo por el cual se va a suspender por breve término y se dispone la reinstalación de esta audiencia a las 16 horas. Esa es mi decisión, siendo las 3:17 minutos. Muy bien, siendo las 4 en punto, nos volvemos a encontrar en esta audiencia. Señor fiscal, ¿listo? Sí, señor magistrado. Muy bien, entonces damos por válidamente instalada la audiencia. Señor abogado, tiene el uso de la palabra, 15 minutos para sustentar su pedido. Señor juez, tratándose de un permiso de salida, lo que corresponde es que, como defensa del investigado, en una investigación preliminar, cumplamos con la obligación de informar el motivo por el cual se solicita el permiso de salida. Y es un motivo de salud, conforme hemos acreditado con el informe médico expedido por el médico tratante de la Clínica San Felipe, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, en el año 2003, fue sometido a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica por el Dr. Schaff de la Clínica Mayo en Minnesota, Estados Unidos. Ha estado sujeto a controles permanentes, los cuales todos han demostrado estado de normalidad, hasta el noviembre del 2017, en el cual el médico tratante, el doctor César Delgado Sayán, da cuenta que en los exámenes practicados a mi patrocinado se le detectó fibrilación atrial, que ha implicado que su ritmo cardíaco se vea afectado 8 veces más en la frecuencia normal, razón por la cual está solicitando o recomienda que se le hagan exámenes complementarios completos en la Clínica Mayo, lugar donde se realizó la cirugía que motiva este control permanente al corazón de mi defendido. La clínica ya se ha cumplido con comunicar a la Clínica Mayo y el día 6 próximo se le estaría realizando estos exámenes complementarios, razón por la cual se está solicitando permiso desde el 27 de julio al 17 de agosto del 2018 para que pueda practicarse estos exámenes. El motivo entendemos que está suficientemente informado y resulta razonable que es el control que se debe dar a este motivo, porque mi patrocinado está sujeto a investigación preliminar, no a proceso penal. Ya en la audiencia de impedimento de salida, usted recordará que nosotros nos allanamos al impedimento de salida
haciendo reserva de discutir la legalidad del impedimento de salida en investigaciones preliminares, como se ha consolidado en algunas resoluciones posteriores. Adicionalmente, nos allanamos a las incautaciones y a los allanamientos de inmuebles, que usted recordará se dieron el mismo día de la audiencia. Ya el doctor José Domingo Pérez quizás no ha tenido tiempo, porque él no ha participado, y ahí sí una desventaja respecto a la fiscalía anterior. No nos hemos opuesto a que se saque todo tipo de documentación con el objeto de la autorización judicial y sin el objeto de la autorización judicial, y venimos participando en todos los deslacrados, permitiendo que la fiscalía disponga de toda la documentación que considere. No hemos hecho ningún cuestionamiento, ninguna oposición en el desarrollo de la investigación preliminar, y venimos participando en todas las diligencias en el ritmo que establece Fiscalía, 1, 2, hasta 3 veces por semana diligencias. Entonces consideramos, señor juez, que tratándose de un investigado sometido a una investigación preliminar, usted debe determinar, porque es interesante, el impedimento de salida y el permiso de salida, para ser más preciso, no está expresamente regulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal. El permiso de salida, sus presupuestos han venido siendo desarrollados por la jurisprudencia. Y analizando la jurisprudencia que existe, entiendo que los requisitos son, primero, postular un motivo, ni siquiera demostrar un motivo, porque permítame poner la analogía. La comparecencia con restricciones, que es una medida cautelar de mayor entidad que el impedimento de salida, ¿cómo se cumple con la obligación de no ausentarse del domicilio sin autorización? Informando. Entonces, si la obligación de comparecencia restringida o restrictiva se cumple informando, nosotros entendemos que cumplimos esta primera carga, que sería la información de un motivo razonable. Y el segundo requisito que se establece en la doctrina y en la poca jurisprudencia que hay sobre el permiso de salida, porque usted verá, se ha comentado del impedimento de salida, pero del permiso de salida propiamente no. Este segundo requisito, 1, motivo razonable que se postule, y 2, conducta procesal adecuada. ¿Cuál es la conducta procesal que el investigado ha venido observando? Y ahí es donde entiendo que toma valor los antecedentes que estamos señalando. Allanamiento al impedimento de salida, allanamiento a las incautaciones de documentos, allanamiento al ingreso a los inmuebles, y participando en todas las diligencias, como podrá informarle al señor fiscal José Domingo Pérez el equipo de fiscales que se mantiene. No hay una sola diligencia a la cual hayamos inconcurrido o hayamos afectado. Las diligencias han sido deslacrados y testificales. 4 testificales y decenas de deslacrados donde se vienen examinando los documentos. Todo documento deslacrado sigue en posesión de la Fiscalía y solo hemos pedido copias de los mismos. No hay otro acto de investigación, señor juez, hasta este momento. Solamente testificales y deslacrados de los documentos incautados. Por tanto, creemos tener una conducta procesal impecable que justifica, junto al motivo razonable de salud, que se otorgue el impedimento de salida. Y el tercer requisito, la proporcionalidad o razonabilidad en este caso del pedido. Un motivo, una conducta procesal debida y que sea razonable el pedido. Mi patrocinado tiene derecho a tener el mejor tratamiento médico que pueda, por supuesto. Hasta un condenado lo tiene. Porque el derecho a la salud no se pierde ni siquiera con una sentencia condenatoria. No se pierde con una medida cautelar de prisión preventiva. ¿Cómo se va a perder con un impedimento de salida en investigación preliminar, señor juez? Y el derecho a la salud no es tener el tratamiento médico más cercano, sino el mejor tratamiento médico que se pueda optar. Por estas razones, y en todo caso el resto de mi tiempo lo reservo para hacer alguna petición, alguna posición adicional, solicitamos que declare fundada nuestra petición de permiso de salida por el motivo y tiempo señalado.
Señor fiscal. Sí, gracias, señor magistrado. Había señalado de que como representante del Ministerio Público me opongo al pedido que viene formulando la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y en ese sentido, reformo la adhesión o la aceptación que había realizado el fiscal Marcial Paucar Chapa para que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard se vaya del país. Los fundamentos por los cuales me opongo a este pedido son los siguientes. Primero, voy a recoger lo que el abogado defensor en esta audiencia acaba de señalar. Este permiso o esta autorización para que pueda salir del país no se encuentra regulado. Muy bien señaló el abogado defensor e hidalgamente lo dijo. Este pedido no se encuentra normado. Y le dijo a usted, esto se ha postulado porque hay decisiones de la doctrina y la jurisprudencia. Me gustaría, en un ánimo de hacer un buen debate, ¿a qué doctrina se refiere? Me gustaría también que señale a qué jurisprudencia. Si corresponde a la Corte Suprema, que me diga la primera o la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema. Pero el abogado hace un postulado y dice, voy a informar a usted. Oiga, señor magistrado, señor juez, no le está pidiendo autorización. Al parecer su pedido es, le informo. Bueno, como Ministerio Público, lo consecuente era oponerse. Y por eso, como lo dije anteriormente, me sorprende, me extraña la posición adoptada por el fiscal Paucar Chapa. En no rechazar este pedido. Bien, señor magistrado, estamos en la presente audiencia como una incidencia del impedimento de salida del país que su judicatura tuvo a bien dictar el 24 de marzo del 2018. Como bien lo señala el abogado defensor, no debemos debatir aquellos argumentos que permitieron a su judicatura acoger este pedido. Más aún cuando la defensa se adherió, se allanó, utilizando sus términos, al pedido. Pero sin que esté previsto en la norma, hace un pedido para que usted, al margen de la ley, desconociendo el artículo 295, desconociendo su propia resolución número 4 del 24 de marzo del 2018, abra la posibilidad para que Pedro Pablo Kuczynski Godard se vaya del país. Claro, motivos hay que justificar, y él se ampara en que es un tema de cuestión de salud. Me hubiese, señor magistrado, gustado que el señor abogado nos haga una exposición de cada uno de los elementos de convicción que sustentan su pedido. Realmente para poder debatir, para contradecir por qué el Ministerio Público, desde que fue notificado con este pedido, debió rechazarlo. Sin embargo, no lo ha hecho. Probablemente porque estos elementos de convicción o estos documentos que adjunta su pedido no están debidamente sustentados como para que usted ampare esa autorización. Y para ello voy a traer a mención cómo los ha presentado. Presenta su escrito y señala como elementos de convicción los siguientes. Anexo 3A, y nos presenta un itinerario de viaje, de un correo electrónico,
leo el cronograma de viaje y dice que el señor Kuczynski Godard, debió viajar el 27 de julio del 2018. Yo le preguntaría a la defensa, ¿actualmente el señor Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en el país o ya se fue del mismo? Porque según este itinerario, lo que está comunicando el señor abogado es que el investigado viajó el 27 de julio. ¿Y a dónde viajó? Entre otros lugares, a Nueva York, 4 días. Me hago la pregunta, y ya que el abogado pretende que usted asuma posición y siga construyendo esta jurisprudencia que trastoque el principio de legalidad y abra puertas donde la norma no lo señala respecto al impedimento de salida, ¿qué pasó? ¿Viajó o no viajó? ¿Es cierto o no es cierto lo que nos está trayendo en este momento el abogado? Porque si no es cierto y hay un ticket aéreo, debió exhibirlo, debió ofrecerlo, debió correr traslado al Ministerio Público. Pero lo que yo tengo en este momento es un correo electrónico con un cronograma de viaje que no se cumple lo que está señalando el abogado defensor. ¿Es cierto entonces lo que el abogado pretende? Creo de que no. Y sin equivocarme, la información que le está suministrando a usted no es cierta. Luego me voy al siguiente anexo. Y repito, tengo que hacer mención porque el abogado defensor no quiso entrar a analizar los documentos. ¿Por qué? Bueno. Luego hace mención a un correo electrónico de una clínica Mayo. Bueno, en su escrito dice el abogado defensor, miren, mi patrocinado se tiene que hacer atender en una tal clínica Mayo, ubicado en los Estados Unidos el 6 de agosto. Eso es lo que dice, del 2008. La pregunta que va, y que leo el documento, me pregunto, y espero que en la nueva intervención del abogado nos diga, ¿dónde está la traducción oficial de este correo electrónico? ¿Dónde le dice a usted que este documento ha sido expedido por una autoridad competente en salud? ¿Cómo demostramos que en efecto lo que contiene este documento es información cierta? El señor abogado dirá, bueno, el señor juez y el señor fiscal saben de inglés. Señor abogado, no sé ni cómo se dice hola en inglés. Necesito que usted me proporcione la traducción de este correo electrónico. Mientras tanto, para mí, usted está trayendo información que no es cierta para este debate. Y no lo digo porque sea antojadizo, sino porque la norma sí lo señala, el 187 numeral 1 del Código Procesal Penal. Todo documento en idioma distinto será traducido. Oiga, mínimo espero, que me muestren un documento traducido al castellano. Pero también digo, entiendo que este documento, según el escrito, es expedido por un funcionario de salud. Bien. Según el convenio de apostillado de La Haya, los Estados Unidos de Norteamérica forman parte de ese convenio. Dígame, señor abogado, ¿por qué no se apostilló este documento? Oiga, nos está citando una audiencia judicial y la seriedad que debemos mostrar los sujetos procesales. Y estoy acá discutiendo por una copia simple de un correo electrónico. Este correo electrónico
que no puedo debatir, señor magistrado, y que usted no puede fundar su decisión en él, porque ni usted ni yo nos ha habilitado la ley peruana a expresarnos en inglés, no tiene eficacia para nuestro proceso. Luego, presenta el abogado defensor un tercer anexo, que aparentemente viene a ser documentos que acreditarían el estado de salud. Me pregunto, y le pregunto al señor abogado en esta réplica que va a tener, ¿qué la Ley General de Salud en el artículo 29 no nos habla de la historia médica? ¿No nos habla de la historia clínica del paciente? ¿No nos habla la formalidad que tiene que reunir los documentos expedidos por los profesionales de salud? ¿Y qué nos presenta el abogado defensor? ¿Una carta? ¿Nos presenta documentos médicos como análisis? ¿Pensará el señor abogado que usted es perito en medicina o el Ministerio Público, previamente a absolver su requerimiento, ha cursado el mismo a medicina legal para que haga un estudio médico forense y nos diga que en efecto lo que consta acá acredita las alegaciones de salud de su patrocinado? Por favor, más seriedad. Y yo pregunto también al representante del Ministerio Público que no se opuso, Marcial Paucar Chapa, ¿cómo no se puede oponer a esto? Y bien, y dice el señor abogado que con esos documentos se acreditaría el estado de salud. Bien, entonces, a pesar de que no soy perito en salud, hago un esfuerzo y trato de encontrar el sustento. Y encuentro un documento firmado por, bueno, ni firma tiene, de un tal, una posfirma, una inscripción, Carlos Cruz Hurtado, CMP, 16.334. Nombre Pedro Pablo Kuczynski Godard, 9 de mayo del 2018. Conclusión, no se evidencia defectos de perfusión isquémicos ni fijos. El análisis cuántico del mapa polar no muestra defectos perfusión isquémicos ni fijos. No se evidencia gramafía actual de isquema miocardia. La persona está perfectamente conservada en salud. Y tanto es así que acá están las muestras fotográficas que el 14 de julio concurrió a un matrimonio de una distinguida periodista en la ciudad de Lima y que ha sido materia de varios medios de comunicación abordar la presencia del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Probablemente el señor abogado defensor, si nos hubiese traducido los documentos, nos diría, sí pues, pero eso no le impide que vaya a fiesta, se divierta, baile o beba. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, como Ministerio Público, me tengo que oponer. Señor magistrado, yo lo único que le estoy pidiendo es se aplique la ley. Y el señor Kuczynski Godard tiene una medida restrictiva, impedimento de salida. El abogado no le ha señalado cuál es la norma que le autorizaría a usted permitirle que su patrocinado salga del país. Y se lo digo, señor magistrado, ¿por qué? Porque estas medidas sirven para cautelar la presencia del investigado al proceso. ¿O acaso el señor abogado pretenderá que esta causa tome el rumbo que siguió un caso anterior con el señor Alejandro Toledo Manrique? Señor magistrado, como Ministerio Público rectifico el pedido de adhesión del fiscal Marcial Paucar Chapa, que no se oponía al pedido para que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard se vaya del país.
y en ese sentido me opongo a dicho pedido y solicito declarar infundado el pedido expuesto el día de hoy. Sí. Señor juez, acá no es un tema de gustos y, por cierto, no he solicitado que mi patrocinado se vaya del país, sino un permiso de salida. El permiso de salida, conforme, no podría citar un caso porque son todos los casos, seguramente es un tema de tener práctica. El permiso de salida es un componente del impedimento de salida del país, como es desarrollado en todos los procesos cautelares de impedimento de salida. Alguno habremos intervenido, donde como parte de ese impedimento de salida, el régimen, una cosa es que no esté regulado y otra cosa es que la norma requiera desarrollo, como el criterio de conciencia, como sistema probatorio o la libre convicción o la sana crítica. La ley solamente enuncia y tenemos que ir a la dogmática jurídica para desarrollar la doctrina que permite la aplicación de una ley. No la doctrina del libro, sino la doctrina de la ley. Entonces, sostener que no está regulado seguramente debe ser un problema que no me he dejado entender adecuadamente. El permiso de salida es un componente del régimen de impedimento de salida, porque justamente como el impedimento de salida es una medida cautelar que no quita la libertad, sino la restringe, el mecanismo para que opere solo la restricción y no la supresión de la libertad es precisamente el impedimento de salida y el permiso de salida. O sea, el permiso de salida es connatural al impedimento de salida porque es el mecanismo que permite que la medida cautelar de impedimento de salida solo restrinja, no quite la libertad. O sea, la base legal está en el propio artículo 295. Donde existe el impedimento de salida está el permiso de salida. Es como si alguien dijera, ¿y dónde está el elemento antijuricidad? ¿O dónde está el elemento tipicidad? ¿Habrá algún artículo del Código Penal que utilice la categoría tipicidad? ¿Habrá algún artículo del Código Penal que utilice el término imputación objetiva? O sea, si se trata de ser serio, hay que ser realmente serio, ¿no? O sea, hay que invocar los argumentos adecuados, más aún cuando se invoca la prensa. Y terminamos viendo fiestas. Entonces, el tema 1, fundamento legal existe. ¿Cuál es el fundamento legal? La propia regla del impedimento de salida, que tiene como un mecanismo connatural el permiso de salida para que no sea una medida cautelar de supresión, sino de restricción de la libertad ambulatoria. 1. 2. Sería serio y me hubiera gustado también, y le pregunto también al doctor José Domingo Pérez, ¿cuál es el fundamento legal para que él pueda cambiar la posición del Ministerio Público? No es recíproco en las monedas que se le lanza. Porque si bien es cierto, él puede oralizar, sería bueno que vea la resolución número 9. La resolución número 9 que ha expedido el juez dice: con el escrito presentado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario y Equipo Especial, mediante el cual absuelve el traslado conferido, porque se ha corrido traslado. Se ha absuelto el traslado. El señor fiscal quiere dejar sin efecto el traslado que ha realizado. Nos hubiera obsequiado algún artículo, ya que pide que se cite artículos de jurisprudencia. ¿Cuál es la base legal para dejar sin efecto el traslado realizado? Que el juez solo ha dicho que se oralice. No ha dicho que no se tenga por presentado y que se presente en la audiencia. Ha dicho que se oralice, está incluso con términos grandes. Usted le ha dado más de 30 minutos para que pueda leer. Dice oralice con letra grande. Y además está el artículo 61 del Código Procesal Penal. ¿Para qué se va a ir a la Ley General de Salud? Que luego me voy a ir para explicar cómo se utiliza. 15 años abogado del Colegio Médico. El artículo 61 del Código Procesal Penal regula la forma de los actos fiscales. Y los actos fiscales son, conforme establece su norma, el artículo 64, disposiciones, requerimientos y conclusiones. Disposición, algún requerimiento y alguna conclusión. ¿Dónde ubica el señor fiscal el acto procesal de absolución de un traslado?
para saber si es escrito o es oral. Porque si la absolución del traslado es escrita y solo se tendría que oralizar lo que se ha planteado por escrito, lo que se nos ha notificado y respecto de lo cual nosotros veníamos a defendernos sobre la base de un argumento. Estoy de acuerdo con el motivo, pero otorgue garantías, dice el fiscal por escrito. No es que se haya allanado de manera absoluta. Permítame. El Ministerio Público no se opone a la autorización de viaje del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard a los Estados Unidos de Norteamérica con la finalidad que éste sea tratado del padecimiento cardíaco del que adolece, siempre y cuando se garantice de manera efectiva su retorno al país a fin de continuar sometido a las investigaciones seguidas en su contra, aunado a que en audiencia la defensa deberá sustentar qué garantías procesales puede ofrecer en el supuesto que el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard tenga que ser hospitalizado o ser intervenido quirúrgicamente y se tenga que ampliar el permiso por un plazo mayor al solicitado. Igualdad de armas, respeto al derecho a la defensa, ¿qué veníamos nosotros a discutir en esta audiencia? Por lo menos el señor fiscal ha debido obsequiarnos algún artículo o alguna interpretación que a partir del artículo 64 del Código Procesal Penal permite entender que esto queda sin efecto. Tercer punto para concluir. ¿Cuál es la carga procesal que corresponde al investigado para solicitar un permiso de salida en investigación preliminar? No en proceso penal, en investigación preparatoria, no en la etapa intermedia, no en el juicio oral, o no si es un condenado. ¿Cuál es la carga? ¿Cuáles son las exigencias que tiene que cumplir un investigado para formular una petición de salida del país? Tiene que dar un motivo de salud razonable. Para eso no necesito el correo, que tiene razón mi colega abogado y fiscal José Domingo Pérez. Para ello solo necesito explicar cuál es la enfermedad y cuál es el motivo del viaje. La enfermedad es un problema y es cuestión de leer, claro. Hay que leer todos los documentos, los que están en castellano, para tranquilidad. Yo tampoco sé hablar inglés. Entonces, dentro de los documentos, señor juez, que acompañan al permiso de salida que se solicita, está el informe médico en inglés y en castellano, acompañado con la correspondiente traducción oficial, conforme dice el señor fiscal, donde expresamente se señala, traducido al castellano, el señor Kuczynski ha sido mi paciente por más de 15 años. Tuvo una cirugía de reemplazo de válvula aórtica el 9 de enero del 2003. Su situación médica ha sido estable hasta noviembre del 2017, cuando desarrolló fibrilación atrial. Su respuesta ventricular y ritmo cardíaco están bajo control. Su prueba de monitor Holter de 24 horas muestra un ritmo cardíaco promedio de 76 por minuto. Ha tenido mediciones de presión venosa central y un episodio de taquicardia ventricular. El ecocardiograma y las pruebas de perfusión miocárdica nuclear han sido normales. En cuanto a los métodos que se han utilizado, ninguno ha sido invasivo. Y la medición del llamado ProBNP insuficiencia cardíaca es 1880, 8 veces más que su medición inicial de 228 en el 2017, antes de la fibrilación atrial. Como su médico en medicina interna, sería muy importante que se le haga una evaluación cardiovascular y médica completa en la Clínica Mayo, teniendo como principales preocupaciones los resultados del ProBNP y la taquicardia ventricular. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que acreditarle a usted? Que tiene un problema cardíaco y que la voluntad de mi cliente, por recomendación de su médico tratante, es hacerse unos exámenes en Estados Unidos. No tenemos que acreditarle el día en que se va a realizar las atenciones en los Estados Unidos. Estamos señalando bajo nuestra responsabilidad un periodo de tiempo
en el cual consideramos que se va a cumplir con este tratamiento médico. Entonces, señor juez, las obligaciones que corresponde al impedimento de salida para formular un permiso de salida se cumplen. ¿El estándar probatorio cuál es? De sospecha inicial, que es con el cual se desarrolla diligencias preliminares. De sospecha reveladora, con el cual se inicia una investigación preparatoria. De sospecha grave, con el cual se da una prisión preventiva. No es cuestión de decir, este documento está en castellano, este está en inglés, este me convence, este no me convence. Porque si la Fiscalía considerase que la prueba no es suficiente, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal pertenece a la Fiscalía. ¿La Fiscalía ofreció contraprueba? No ofreció. ¿Que el señor José Domingo Pérez ahora va a querer incorporarla? Bueno, sería bueno que desarrolle en virtud a qué artículo. Que le diga al juez que disponga una prueba de oficio, interesante que desarrolle qué argumentación. ¿Permitiría eso? Nosotros hemos cumplido con informar y dar un motivo razonable. Y hemos cumplido con el informe médico que acredita qué fue lo que determinó el médico tratante, que no solo es el informe, están todos los documentos que la Fiscalía en su oportunidad pudo cuestionar y no cuestionó. ¿Alguna base legal para hacerlo en este momento? Nada. ¿Que mi cliente ha ido a un cumpleaños? No es un poco serio, no estoy diciendo que está descerebrado. Tiene un problema cardiológico, una taquicardia, y su médico tratante recomienda que se realice estudios adicionales. Yo concluyo con esto, señor juez. Si mi patrocinado no está procesado y está en investigación preliminar sometido, y dicho sea de paso, el señor fiscal nos pide por qué no sustentamos la base legal. Bueno, no voy a repetir la historia, usted estuvo como juez, pero el artículo 295 dice expresamente que el impedimento de salida es contra el imputado, contra el procesado. Y la ley de investigación preliminar que regula los procesos de los aforados, permítame primero, la ley 27.379 que creó las medidas cautelares en investigaciones preliminares, regula efectivamente el impedimento de salida como una medida cautelar que se puede dar antes del proceso penal. Interesante examinar si esta ley sigue vigente con la dación del código. Esta ley es del año 2000, pero la ley que regula las medidas cautelares de los aforados, que fue aplicada por el juez del otro juzgado, el tercer juzgado, o segundo, usted me disculpará el número, cuando se pidió la convalidación de documentos, se invocó que esta norma no lo permitía. Esta norma dice expresamente que se aplican las medidas limitativas de la otra ley, con exclusión de la comparecencia y el impedimento de salida. No voy a discutir si el impedimento de salida es aplicable, usted ya decidió en su momento y eso y fue aceptado. Lo único que voy a pedir, señor juez, igual coincido con el señor fiscal que se tiene que aplicar la ley. Y nosotros cumplimos porque el informe médico, la Ley General de Salud solo regula la historia clínica. Cuando la historia clínica va a ser utilizada, nosotros no hemos recurrido a la historia clínica, hemos recurrido a un informe médico porque permite explicar mucho más allá que una constancia o un certificado. El informe médico lo hemos hecho con razones pedagógicas para pueda ser comprendida la razón del pedido. Y en cuanto al itinerario, y con esto termino porque el señor fiscal nos ha emplazado, obviamente mi patrocinado se encuentra en Lima. Va a conocer el señor fiscal que mi patrocinado no ha dicho nada, tiene una conducta procesal impecable en la investigación que él va a dirigir con gran vigor, sin duda, que viene participando en todas las diligencias y no podría viajar porque no tiene autorización, razón por la cual el documento que hace referencia como anexo A
es un itinerario de viaje que presenta la empresa de transporte de viajes, pero que señala expresamente que son para comprar en una fecha. No son pasajes comprados, son pasajes separados. Por eso no hemos acompañado los boletos que no existen. Si usted no nos da autorización, ¿qué pasajes vamos a comprar? No tendría ningún sentido. No sería razonable. Compra tus pasajes y pides permiso. Por estas consideraciones insistimos, señor juez, dos cosas. Uno, que declare fundado nuestro pedido. Y dos, mientras que el señor fiscal no enseñe base legal para cambiar la absolución del traslado hecho por la Fiscalía, se respete lo establecido en el artículo 67 que regula las formas, perdón, 67, 64, gracias doctor, el artículo 64 que regula la forma del acto procesal del Ministerio Público. Ni siquiera hay norma para regular los actos procesales del imputado, pero sí existen para el caso de la Fiscalía, y sería bueno quizás la Ley General de Procesos Administrativos, alguna norma que permita al señor fiscal cambiar, porque no lo ha dicho, en la absolución de traslado que hoy día debía ser oralizada y que no oralizado, como es evidente. Señor juez, he sido notificado para concurrir a esta audiencia como parte civil. Quisiera saber si va a tener uso de la palabra. Señor procurador, cuando di cuenta de ese escrito, dije que téngase por no presentado. Estamos en diligencias preliminares, aún no ha sido constituido como representante del agraviado, que es el Estado, en esta etapa. Por lo tanto, y además se trata de una medida coercitiva, ¿correcto? O sea, no tiene el uso de la palabra. Señor fiscal. Sí, escucho la réplica del abogado y en el fondo noto un mea culpa por no haber recurrido la decisión de haberse adoptado el impedimento de salida contra su patrocinado Pedro Pablo Kuczynski en las diligencias preliminares. No sé si el fondo de este reconocimiento busca generar algún tipo de nulidad. Bueno, misma decisión tendría que abarcarse en el caso de Susana Villarán, casos en los cuales este subsistema nacional anticorrupción ha dictado impedimentos de salida en esa etapa y que en buena cuenta se están replicando con algunos altos funcionarios en la Corte Suprema, en el Juzgado de Investigación Preparatoria. El señor abogado señala de que como Ministerio Público yo debería sustentar ese escrito presentado por el fiscal Marcial Eloy Paucar Chapa, que en buena cuenta acepta que el señor Pedro Pablo Kuczynski se vaya del país. Y él ha leído el último párrafo en donde este fiscal señala que el señor Kuczynski Godard padece o tiene un tratamiento por un padecimiento cardíaco del que adolece. Está de más volver a mostrar esta imagen que ha salido en los medios de comunicación y que todos los fiscales tenemos acceso a una información pública y cuyo escrito de la fiscal Paucar Chapa es posterior a esta imagen. Dice el señor abogado que en todo caso lo que debió hacer el fiscal, o me lo plantea como una contraprueba, fueron sus palabras, es remitirlo a medicina legal. Señor juez, leo el escrito del fiscal Marcial Paucar Chapa y no veo ni una foja en donde me diga que corrió traslado al Instituto de Medicina Legal para que pueda hacer el análisis de la documentación presentada por el señor abogado defensor. Quiero pensar en buena fe que tenemos un perito en medicina que está desempeñando la función fiscal. Pero me parece que no. Y me parece que el 64 numeral 2 me habilita a proceder oralmente en audiencia. Porque como defensor de la legalidad y ante un
un manifiesto acto que transgrede la ley orgánica del Ministerio Público, no puedo sustentar un escrito de el señor fiscal Marcial Eloy Paucarchapa, y tengo que denunciarlo en esta audiencia. Ya será el órgano de control interno del Ministerio Público, sede Lima, que determinará si hay algún tipo de responsabilidad disciplinaria. Pero mientras tanto, tengo que oponerme, porque esa es mi función constitucional. Porque el abogado no nos dice cuál es la norma que lo ampare. El abogado dice que a esta audiencia él venía preparado porque el abogado fiscal Paucarchapa le expresó en el escrito, en audiencia la defensa deberá sustentar qué garantías procesales puede ofrecer en el supuesto que el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard tenga que ser hospitalizado o ser intervenido quirúrgicamente y se tenga que ampliar el permiso por un plazo mayor al solicitado. ¿Cuáles son esas garantías además de un ticket que no lo ha comprado según el abogado defensor? Ha hecho una exposición el abogado defensor y nos ha indicado que el señor Kuczynski Godard está asegurando a usted que va a retornar al país. Nos habla de una clínica Mayo. Bueno, en el breve tiempo que usted tan dignamente me ha concedido, ingresé a su página de internet, la www.mayoonline.org en español, ¿no? Con el traductor. Y dice, Mayo Clinic no posee un directorio público de números de teléfonos ni direcciones de correo electrónico del personal. Digo yo, ¿y cómo nos comunicamos que el señor Kuczynski Godard va a retornar? ¿Cómo nos comunicamos que el señor Kuczynski salió exitosamente de su intervención quirúrgica? Señor magistrado, lo único que estamos solicitando es que su judicatura cumpla con los efectos, o haga cumplir con los efectos de la resolución que usted mismo o su despacho dictó de impedimento de salida del país, y volvemos a reiterar que se declara infundado el pedido. ¿No se agrega nada más? Solamente para precisar, lo que tiene que realizarse mi patrocinado son exámenes, no tiene que ser una intervención quirúrgica. No se ha ofrecido ninguna garantía porque no ha sido el requerimiento, no ha sido la posición que ha mantenido Fiscalía, lo cual nos hubiera llevado a discutir si se debe exigir o no algún tipo de garantía en este nivel. Por eso es que no lo hemos hecho, ¿no? Nada más. Señor abogado, una cuestión para precisar. Dígame, es señor un tema que también usted lo ha planteado, la Fiscalía también, en el sentido de la base legal, ¿no? El Ministerio Público señala que no hay base legal, usted cuestiona que la base legal está en el propio 295, haciendo una interpretación del 295, y que este permiso de viaje sería un componente del régimen de impedimento de salida, ¿no? ¿Podría ahondar en eso o que alguna otra jurisprudencia de cualquier otro órgano jurisdiccional? Porque usted incluso ha desarrollado algunos requisitos que a su entender debería cumplirse y que cumple su solicitud. Sí. Lo que sucede, señor juez, es que efectivamente, quizás por un defecto del legislador que se comparte en prácticamente todas las legislaciones del mundo, se trabaja el impedimento de salida, pero el permiso de salida opera en la práctica en todos los casos, pero no tiene regulación legal. Muy pocos artículos hay que se haya trabajado sobre el permiso de salida. Un poco que buscar el estándar probatorio de la recusación. Hay instituciones que por distintas razones no nos gusta desarrollar. Pero acá me permito alcanzarle, si está bien, el trabajo de Horacio Romero Villanueva, donde él desarrolla las condiciones, y justamente en Argentina, donde parte el mismo problema. No hay regulación legal y en el análisis de las jurisprudencias que se ha sacado.
Ahora, la base de por qué forma parte del impedimento de salida está en su propia naturaleza. El impedimento de salida es una medida cautelar que restringe derechos, no los quita. Mientras que la prisión preventiva quita la libertad ambulatoria, la comparecencia con restricciones, el impedimento de salida, solo restringe. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para garantizar que la libertad ambulatoria solamente está restringida en un investigado? Porque usted en el auto, como corresponde, solo señala el plazo. Usted declara fundado el impedimento de salida y señala un plazo. ¿Cómo determinamos que ese impedimento de salida durante el plazo señalado solamente restringe y no quita? Porque existe el permiso de salida. Si no existiera el permiso de salida, entonces el impedimento de salida no restringiría el derecho, sino lo quitaría, lo cual iría contra la propia naturaleza de lo que es la medida cautelar. He buscado en toda la jurisprudencia fuerte lo que es casación. En materia de casaciones no está tratado. El único acuerdo plenario que hay habla sobre el permiso de salida, pero del condenado. Si a usted le interesa, está acá, lo tengo. No, perdón, no lo he traído. Hay un acuerdo plenario que, regulando los beneficios penitenciarios, habla del permiso de salida, pero del condenado. Obviamente mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. Pero ahí tendríamos que para un condenado funciona el permiso de salida bajo ciertos supuestos. Imagínese un investigado, ¿no? Por lo obvio, no se ha tratado expresamente. Claro, por eso. Es que lo que pretende usted es que se construya a partir de un análisis del impedimento. Pero ojo, ya está construido. Muchas veces he sido responsable de traer por primera vez algo. No me voy a atribuir que yo estoy inventando el permiso de salida, ¿no? Como es obvio. Pero sí me atrevo a sostener que estoy tratando de darle un orden. ¿Cuál es? Eso sí lo estoy planteando. Y no está tratado. ¿Cuál es la carga procesal de quien el solicitante? Creo que es obligación de información y lo trabajo analógicamente con la comparecencia con restricciones. Y el tema de la proporcionalidad, bueno, eso sí fluye de todas las sentencias del Tribunal Constitucional que señalan que el impedimento de salida tiene que ser proporcional. Y ahí sí he traído dos que también la citaba el doctor Paucar en su resolución, que es la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Alberto Victorio Trejo, Carlos Alberto Victorio Trejo, 316-2007, que habla de la proporcionalidad del impedimento de salida, y esto lo repite posteriormente acá en la causa, en la sentencia del HC de Juan Carlos Ruiz Ríos 1064-2010, donde habla el impedimento de salida tiene que ser proporcional, ¿no? Ahí es donde ubico esa base legal que usted comenta. Claro, regulación expresa no existe, pero igual le diría, si usted me permite, cuando analizamos la legalidad del impedimento de salida y cuando señalamos que el 295 habla de imputado, usted dijo, vamos a interpretar. Entonces, si en ese caso se interpretó pro sociedad, acá habría que interpretar ahí íbamos, pro investigado. Ahí sí es una interpretación de la norma. Pro sociedad, ahora pro investigado. Lo que está realizando es que se pretende hacer una interpretación a partir de lo que usted está señalando, incluso ha señalado unos requisitos que se desprenden. Me permito establecer esos requisitos y plantearlos, no postularlos. Señor fiscal. Sí, bueno, saludando que el doctor abogado defensor del señor Kuczynski Godard nos ilustre con esta publicación, la cual solicito obviamente copia, ¿no? Y creo que quiere construir en los tribunales peruanos algunas ideas que este académico ha publicado en la revista de su país. Pero me hubiese gustado que el señor abogado defensor nos diga por qué no cumple con lo que este articulista o jurista ensaya respecto a este impedimento, al permiso o a la autorización cuando existe un impedimento de salida del país de un investigado.
Porque según este ensayista, o jurista, bueno, valga las verdades, habría que revisarlo todo el documento, pero lo que encuentro es bastante interesante. Dice que sí, puede haber una autorización, un permiso. Dice, máxime si pueden ser suplidos o reforzados por el aseguramiento que se disponga. Punto seguido. Se toman como datos objetivos favorables para la concesión el propio pedido de autorización para salir del país, cuestiones de salud constatadas por los peritos oficiales. Peritos oficiales. ¿Y qué peritos oficiales nos trajo a esta audiencia el señor abogado defensor? ¿Qué peritos oficiales observó el señor Marcial Pau Carchapa, fiscal? Pregunto. Señor magistrado, me gustaría una copia de este artículo. Permítame ilustrar justamente la inquietud del doctor José Domingo Pérez. Cuando él pueda leer el artículo completo, lo que hace el autor es recoger distintas sentencias. Él está recogiendo algunas de esas sentencias, ¿no? Nosotros optamos por el tema de la velocidad, por la atención que viene en el camino, y con toda la transparencia del caso, obviamente no podíamos prever el cambio de fiscales. Entendíamos que la conducta procesal que habíamos desarrollado en la investigación iba a ser más que suficiente. Usted recordará que ese día del debate, justamente frente a esa posición textualmente, y está en la audiencia, se señaló que el impedimento de salida no impide que se soliciten permisos de salida en la oportunidad del caso. Y en todos los casos donde se ha concedido permiso de salida, ha sido sobre la base de lo que postulan las partes. Yo puedo tranquilamente agregar, no pensé que fuese necesario porque me pareció un tema común, o sea, me atrevo a decir que no hay procedimiento cautelar de impedimento de salida donde no se haya discutido el permiso de salida. Estoy prácticamente convencido un 99.99%. Y en todos, cuando se da, porque obviamente hay casos que no se da, cuando se da, es sobre la base de lo que postulan las partes. Me atrevo a decir que nunca un impedimento de salida que se ha otorgado es previa consulta al Instituto de Medicina Legal, que no tendríamos objeción si fuese por el tema del plazo, ¿no? Obviamente no hay ningún problema en cuanto a la enfermedad, pero bueno, quedamos a lo que usted disponga respecto a estas medidas, ¿no? Otro tema, señor abogado, que usted puso énfasis y que quisiera una mayor explicación. Usted dijo que el derecho a la salud no se pierde, ¿correcto? Una premisa que en cualquier estado el derecho a la salud prima sobre todo. Pero no de cualquier tratamiento, ¿no? O sea, usted dice el mejor tratamiento. Entonces, en ese entendido, es necesaria la presencia de su patrocinado en los Estados Unidos para hacer este tratamiento. Eso no se puede hacer en nuestro país. Ha hecho referencia que él viene siendo tratado 15 años por el mismo médico especialista. Y hoy el médico especialista dice, no puedo hacer ese análisis aquí, tiene que hacerlo en Estados Unidos. ¿Eso es así? Sí, señor juez. Primero, el derecho a la salud es muy importante, porque el derecho a la salud de un condenado hoy día se daba cuenta de un habeas corpus correctivo por el cual un amigo en desgracia, que no se niega en los momentos difíciles como Alex Curi, ha tenido que recurrir a un habeas corpus correctivo porque una discusión era donde permanentemente el INPE dice tienes derecho a la salud pero en un hospital público. ¿Y qué pasa si ese hospital público no tiene la especialidad o la calidad? ¿Por qué el interno se vería privado de ir al lugar más adecuado? Así como el derecho a la defensa es el derecho a la defensa eficaz, el derecho a la salud es al tratamiento más adecuado posible. Ahora, ¿por qué se recurre a un tratamiento en el extranjero y no en el Perú? Porque en la historia, en el informe, que emite el propio médico tratante, él establece que por los resultados en los exámenes realizados, debe ser en el hospital donde ha sido operado, que es en la Clínica Mayo, donde debe realizarse estos exámenes adicionales. Eso nos ha motivado porque la atención ha sido en la Clínica San Felipe, una buena clínica de este país. Pero el propio médico tratante de la Clínica San Felipe dice que dado a los indicadores que han aumentado 8 veces la frecuencia cardíaca, este examen debe realizarse en la institución donde se ha realizado la operación.
Señor fiscal, ¿algo que agregar? Bien, usted lo ha advertido, el abogado defensor, no es un documento de la Clínica San Felipe. Eso quiero dejar constancia a lo que está haciendo mención. Es simplemente un comunicado que está realizando a una clínica Mayo, que ha sido traducida, bueno, según la copia, por una traductora Patricia Lejalde Castro, con domicilio en calle Choquehuanca, 170. Más allá veo que la persona de Pedro Pablo Kuczynski tiene también domicilio en calle Choquehuanca. Solamente para precisar, sí es la Clínica San Felipe. El documento está en inglés dirigido a la Clínica Mayo, al médico de la Clínica Mayo. El médico tratante le hace una exposición del cuadro clínico al médico que debe referirlo allá. Está en inglés y en castellano en el papel membretado de la clínica. No, sí es de la Clínica San Felipe, más allá de la valoración que se le da. ¿Algo que agregar? Nada. No. Vamos a... Dado por culminado el debate, vamos a pasar a resolver, ¿ya? Vamos a... 10 minutos. Bueno, siendo las 5:13, reanudamos la audiencia. El estadio procesal es el de emitir resolución. Resolución número 11. Autos vistos y oídos. Lima, 30 de julio del año 2018. La solicitud de autorización de viaje formulado por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard en las diligencias preliminares que se siguen en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y considerando, primero, que mediante escrita fecha 24 de julio del año en curso, la defensa técnica del investigado Kuczynski Godard solicita a este órgano jurisdiccional se le conceda autorización para viajar entre los días 27 de julio al 17 de agosto del 2018. Que recepcionada que fuera dicha solicitud, mediante resolución número 7 del 24 de julio, se dispuso poner en conocimiento de la misma el representante del Ministerio Público, que siendo ello así, y ante la solicitud formulada por la propia defensa de que se convoque una audiencia para debatir el sustento de su pedido, mediante resolución número 8 del 25 de julio se dispuso programar la audiencia para el día de hoy a horas 3 de la tarde, la misma que ha sido suspendida para las 4 de la tarde, y este es el estadio de emitir la resolución correspondiente. Asimismo, corrió el traslado respectivo al representante del Ministerio Público. El fiscal a cargo en ese entonces, mediante escrita de fecha 26 de julio, absolvió el traslado correspondiente, el mismo que se dispuso que sea oralizado en la audiencia. Siendo así, lo que corresponde es emitir la resolución respectiva, considerando segundo. La defensa del investigado Kuczynski Godard solicita que se le conceda el permiso de viaje a los Estados Unidos de América, su patrocinado entre el 27 de julio al 17 de agosto, sustentándolo en motivos de salud. Así, ha señalado que su patrocinado es un paciente cardiovascular por más de 15 años, que el 9 de enero del año 2013 fue sometido a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica en la Clínica Mayo en Minnesota, Estados Unidos, que en el Perú su patrocinado ha sido paciente del médico César Delgado Sayán de la Clínica San Felipe en los últimos 15 años. Que dicho médico en su informe el 17 de julio explica que la situación médica de su patrocinado Kuczynski Godard ha sido estable hasta noviembre del 2017, cuando desarrolló fibrilación atrial, detallando lo siguiente:
se prueba de monitoreo Holter de 24 horas, muestra un ritmo cardíaco promedio de 76 por minuto. Ha tenido mediciones de la presión venosa central y un episodio de taquicardia ventricular. La medición del llamado insuficiencia cardíaca es de 1880, 8 veces más que su medición inicial de 228 en 2017, antes de la fibrilación arterial. Por lo que el dicho galeno tratante opina que es muy importante que a Kuczynski-Goddard se le realice una evaluación cardiovascular y médica completa en la Clínica Mayo, teniendo como principales preocupaciones los resultados y la taquicardia ventricular. Es así, sostiene la defensa, que la Clínica Mayo ha reservado una cita para su patrocinado el día 6 de agosto, por lo que resulta de vital importancia que asista a la evaluación médica y cardiovascular en la indicada clínica, lugar donde se le realizó la cirugía de reemplazo de válvula aórtica. Considerando siguiente, bajo ese escenario es que el señor abogado solicita que se le conceda el permiso de viaje, señalando al respecto que si bien no existe una norma expresa que regula dicho pedido, sin embargo, ello se puede advertir de una interpretación del propio artículo 295 que regula el impedimento de salida. Es más, el señor abogado ha establecido que existirían ciertos requisitos que se debe cumplir para que se conceda el permiso de viaje. Entre ellos ha postulado los siguientes: que se debe existir un motivo razonable, debe existir una conducta procesal adecuada y por último debe haber proporcionalidad y razonabilidad. En tal entendido, sostiene el señor abogado que se podría deducir del artículo 295 los requisitos que se deben exigir para aceptar su pedido de autorización de viaje. Considerando siguiente, a su turno, el señor fiscal presente en esta audiencia, fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, se opone a la solicitud formulada. Básicamente señala lo siguiente: que no existe una norma legal que ampare el pedido formulado, y asimismo también ha cuestionado los documentos que como medios probatorios adjuntó la defensa a su solicitud escrita. En ese sentido ha señalado que estos no cumplirían con algunas formalidades que se exigen cuando estos documentos se encuentran en idioma extranjero. Entre otros, también ha señalado y ha cuestionado que no exista un pronunciamiento de la entidad de salud correspondiente en cuanto al informe médico realizado y adjuntado por la defensa. Considerando siguiente, antes de pasar a analizar los argumentos expuestos por las partes y determinar lo que corresponda, es el caso referirnos a una cuestión previa que se ha suscitado a raíz de la absolución del traslado por parte del Ministerio Público de esta solicitud, que se opone diametralmente a lo expuesto por el señor fiscal en esta audiencia. En efecto, cuando se corrió el traslado de la solicitud, el fiscal a cargo, en aquel entonces fiscal provincial Marcial Eloy Paucar Chapa, cumplió con absolver el traslado y en buena cuenta concluyó que no se oponía a la autorización de viaje siempre y cuando la defensa garantice de manera efectiva el retorno del investigado al país, habiendo explicado los motivos para ello. Sin embargo, el señor fiscal presente en esta audiencia se ha opuesto a dicha conclusión, lo que ha motivado que la defensa cuestione el proceder del Ministerio Público en este sentido.
En este punto cabe señalar que en efecto nos encontraríamos ante dos posiciones distintas y diametralmente opuestas del Ministerio Público, una realizada por escrito y otra la realizada por el señor fiscal en esta audiencia. Para ello, el señor abogado de la defensa citaba el artículo 64, que regula las disposiciones y requerimientos que puede efectuar el Ministerio Público en su apartado número 1, pero en el apartado número 2, que permitiría sostener que resultaría válido lo expuesto por el señor fiscal en esta audiencia, el Código Procesal Penal señala que procederá oralmente en la audiencia y en los debates y por escrito en los demás casos. En este supuesto, y estando a lo que ha ocurrido en el presente incidente, es del caso tener en cuenta lo esgrimido por el Ministerio Público en esta audiencia, debiendo tomarse como una referencia únicamente lo sostenido por el señor fiscal en su oportunidad por escrito. Entonces, en aras del principio de oralidad, es del caso atenernos a la oposición formulada por el Ministerio Público en esta audiencia y no necesariamente a lo que se esgrimió por escrito. Ello como una cuestión previa al análisis del pedido. Considerando siguiente. De lo debatido en la audiencia resulta medular pronunciarnos en cuanto a la regulación o no de este pedido de la defensa. Por un lado tenemos al abogado defensor que nos ha expuesto las razones por las que considera que el pedido formulado se desprende del artículo 295, es más, ha postulado también algunos requisitos que deben de exigirse y que a su entender se encuentran cabalmente cumplidos en su solicitud. Por otro lado, el Ministerio Público, quien sostiene que no existe regulación alguna que ampare el pedido formulado. Considerando siguiente. Que el análisis del artículo 295 y 296 del Código Procesal Penal, que regula la figura o la medida del impedimento de salida del país, en efecto no se advierte de manera expresa alguna mención o referencia al pedido de autorización de viaje, que ello solo podría ser posible, conforme también fue admitido por la defensa, de una interpretación del artículo 295. Es más, el abogado defensor ha sostenido que es un componente del régimen del impedimento de salida la autorización de viaje, es decir, forma parte del impedimento de salida esta solicitud de autorización de viaje. Considerando siguiente. Al respecto, este juzgador quiere dejar establecido que al criterio de quien habla, discrepando de lo expuesto por la defensa, no existiría ninguna base legal para sostener que existiría la posibilidad de la autorización del viaje. Es más, tampoco, a criterio, reitero, este juzgador realizando una interpretación del artículo 295. Considerando siguiente, si bien el señor abogado ha hecho referencia a alguna doctrina especializada en la materia y ha admitido en esta audiencia que en efecto no existe una regulación expresa, ello conlleva a una construcción por parte de la judicatura de ser posible admitir este permiso de salida y establecer los requisitos que para ello debería de cumplirse. Pero para este juzgador ello no resultaría posible, porque el impedimento de salida como una medida coercitiva lo que pretende es asegurar la presencia del imputado a la investigación, a que esté presente durante la misma, a fin de que pueda eventualmente a participar de algún acto concreto realizado por el Ministerio Público. Por lo tanto,
el permiso de salida, autorización de viaje, como se pretende llamar, resultaría contraproducente a la propia finalidad de la medida. En efecto, no se trataría, a criterio de este juzgador, de una autorización, sino de dejar sin efecto la medida de impedimento de salida, permitiendo que salga del país cuando precisamente la medida lo que pretende es cautelar su presencia en el territorio nacional. Que ello no puede desprenderse de la finalidad de la medida coercitiva en cuestión. Establecer un plazo de autorización de viaje sería desnaturalizar la medida propiamente y su finalidad. Reitero, sería dejar sin efecto por un breve plazo a resultas de que el imputado pueda retornar y se le vuelva a imponer la medida de impedimento de salida. Por lo tanto, discrepando de lo argumentado por el señor abogado, reconociendo que ha establecido algunos requisitos que a su entender deben de cumplirse para esta autorización y que a su entender se encuentran cumplidos, este juzgador no los comparte, pues considero que no podría interpretarse desde el impedimento de salida del país la posibilidad de una autorización de viaje. Considerando siguiente, distinto es, como bien también lo señaló el abogado defensor, cuando en una comparecencia con restricciones se impone al imputado la obligación de no ausentarse del país. En ella es perfectamente posible discutir la posibilidad de autorizar el viaje fuera del país. Pero en el impedimento de salida no lo considero, de un análisis, de una interpretación y de la finalidad que persigue la medida coercitiva, la posibilidad que se pueda permitir una autorización de viaje, aun sea esta por el más mínimo plazo que se requiera. Considerando siguiente, siendo ello así, no encuentro asidero ya hacer un análisis del motivo de salud, por cuanto a mi consideración no procede la autorización del viaje. No obstante, es del caso señalar que en efecto podríamos aceptar que el investigado Kuczynski Godard, siendo un paciente con un paciente sometido a un tratamiento de una cardiopatía, podría tener la posibilidad de hacer un tratamiento en el extranjero. Pero tampoco en este aspecto la defensa ha sustentado que este tratamiento no pueda ser realizado en nuestro país. La única opinión es la del propio médico tratante, que ha señalado que esta solo puede ser realizada por la clínica que lo operó y de la cual se origina el mal que hoy presenta. No se encuentra en discusión su condición ni el tratamiento al cual debe ser sometido, que si bien el Ministerio Público ha pretendido cuestionar la validez de los documentos, ello no resulta relevante para determinar el cuadro clínico que presenta el investigado Kuczynski Godard. Lo que llama la atención en esta ocasión a este juzgador es la posibilidad de que solamente en los Estados Unidos
pueda realizarse este tratamiento. No existe, al entender este juzgador, documento alguno que permita descartar que ello no pueda realizarse en nuestro territorio. Considerando lo siguiente, por último, es del caso señalar que si bien para este juzgador el artículo 295 no permitiría una autorización de viaje, es del caso tener en cuenta que en una excepción podría ser cuando se corre el riesgo de vida del imputado y que de ninguna otra manera puede hacerse un tratamiento en territorio nacional y que requiera necesariamente ser tratado e intervenido en el extranjero, lo cual solo podría ser determinado por los médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal. Excepción única que contempla este juzgador para poder viabilizar una autorización de viaje que, como he dejado dicho, desnaturaliza la medida coercitiva de impedimento de salida. Por las consideraciones expuestas, el juez a cargo del tercer juzgado de investigación preparatoria, juez del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria, resuelve declarar improcedente la solicitud de autorización de viaje formulada por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard en la investigación preliminar que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otro en agravio del Estado. Mando que consentida o ejecutoría que sea la presente se cumplen los términos expuestos y se archive la presente conforme corresponda. Esa es mi decisión. Queda notificado, señor fiscal. Conforme. Señor abogado. Señor juez, en aplicación del artículo 296, inciso 6 del Código Procesal Penal, interponemos recurso de apelación contra el auto de improcedencia del permiso de salida y dentro del plazo legal lo vamos a sustentar, para lo cual le pido por favor me facilite copia del auto. Muy bien, entonces, resolución siguiente, téngase por interpuesto el recurso de apelación, debiendo la defensa cumplir con la formalidad que exige la ley a fin de ser elevado al superior jerárquico, bajo apercibimiento se declara inadmisible, debiéndosele proporcionar el audio correspondiente. Siendo las 5:34 se va a cerrar la presente estación de audio y video por culminada la presente audiencia. Muy buenas tardes, gracias.